Haya Montaraces, buenas noches. Concilia a distancia número 31. Hoy tenemos a un Montaraz de la casa, a uno de los nuestros. Esto sería, como siempre, pues mi improvisación. Ahora podría empezar a decir muchas tonterías, pero no. Tenemos aquí al Montaraz jubilado que tiene mucho tiempo y me prepara, vamos, unas presentaciones cojonudas. Porque luego todos sabemos que me critican en YouTube por mis improvisaciones, mis improverbios y mis malas palabras. Toda esa gente que escribís, pues que sepáis que el Montaraz con sobrepeso me lo manda y generalmente le contesto insultos. Vosotros podréis seguir criticándome por internet. Que sepáis que me importa un bledo. Ángel Romero tiene 27 años y es graduado en Historia por la Universidad de Sevilla. Aunque dedicado profesionalmente al ramo técnico industrial y no al humanístico, ha colaborado con Ediciones Fides y otras plataformas culturales disidentes en la profundización histórica de temas proscritos. Ha sido desde muy joven miembro activo de grupos como Respuesta Estudiantil, del que fue delegado de prensa y propaganda, de Falange Española de las Jons, asociaciones juveniles y culturales como Rodrigo de Bastidas, Fernando III, Paso al Frente, Estudio y Acción, colaborador en programas de Radio Ya, publicaciones como Galerna o Revista Hispánica y conferenciante y conductor de actos culturales y editoriales alternativos en la ciudad de Sevilla. Recientemente ha resultado premiado con el primer premio de ensayo histórico de Ediciones Fides, con la obra Los otros revolucionarios. Este premio, llamado Maica Martín Padial, en honor a la camarada fallecida, pues fue convocado, fue bastante disputado y pues al final pues Ángel, ¿no? Alguien de la casa, pues lo ganó. Este ensayo está centrado en Sevilla y pueblos de su provincia. Cuenta con una orientación claramente revisionista, precisamente por tratarse de un tema que necesita de ello, confrontar con las tesis tradicionales y oficiales, entre comillas. Este libro condensa y saca a flote el componente trabajador, revolucionario, anticapitalista y social que generalmente se ha ignorado acerca de los fascismos en general y del español en particular. Recorreremos de la mano del caso representativo de Sevilla sus orígenes, su progresivo y necesario desarrollo en el tiempo durante la Segunda República y su culminación como fenómeno social y político, es decir, convertirse en un fenómeno de masas. Y comprobaremos cómo este caso representativo es extensivo a toda España, por lo que demostramos que, en contra de casi todo lo que se ha escrito hasta ahora, descender a lo concreto es sinónimo de escribir historia con mayúsculas. Muy buenas noches, Ángel, y te damos paso pues, para que nos presentes la que ha sido esta, pues tu ópera prima. Sí, correcto. Bueno, buenas noches a todos, a toda la audiencia. No voy a dar un párrafo de gracias, simplemente voy a decir que es un honor que este grupo pues me dé la oportunidad de hablar aquí. En este grupo del que puedo presumir que pertenezco, pues yo creo que casi desde su creación y que desde entonces, pues bueno, tengo una deuda con él debido pues a todos los conocimientos, toda esa pedagogía pues histórica, cultural, literaria, metapolítica, filosófica que me ha ido aportando sobre la formación que ya tenía. Entonces, pues bueno, desde mis limitadas entendederas, pues voy a tratar de devolver un poquito de esa pedagogía que he recibido del grupo y que tanto agradezco. Entonces, bueno, el libro titulado Los otros revolucionarios, que como tú ya has comentado, pues salió premiado con el primer premio del concurso de ensayo histórico de Ediciones Fides, y que está a puntito de salir, pues bueno, es un ensayo un tanto particular. Es un ensayo un tanto particular porque, bueno, por poner un poquito en antecedentes, yo estudié Geografía e Historia y cuando estaba en la Facultad de Historia, pues tuve la suerte de tener de profesor al docente Parejo Fernández, profesor titular de la Universidad de Sevilla, del Departamento de Historia Contemporánea, y que fue de los primeros en adentrarse en el fenómeno falangista pues de una forma alternativa en el sentido puramente académico realmente, porque ni se trata de profesores falangistas ni cercanos a las ideas del nacionalsindicalismo, ni muchísimo menos. Pero bueno, fueron Parejo Fernández y Lazo Díaz, otro profesor, por cierto, diputado del PSOE nacional del PSOE durante muchas legislaturas, con lo cual no es sospechoso para nada de una visión tendenciosa ni politizada, empezaron aquí en la provincia de Sevilla a hacer un estudio sobre las Jons locales, tanto de Sevilla capital como de pueblos de la provincia, de los que pudieron sacar información, ¿no?
Entonces, claro, cuando uno se va a estudiar las falanges locales de los pueblos, al final lo que se encuentra es con el fichero de afiliados, ¿no? Entonces, bueno, con esa información tan directa y tan a pie de historia, se puede decir, ¿no? Una documentación tan primaria, pues claro, salió una información que realmente se había estado omitiendo durante muchísimos años, ¿no? Que era pues los nombres y apellidos de sus protagonistas, su extracción social, las pesetas que pagaban de cuota, que como veremos más adelante nos dan una visión clara de sus ingresos, porque eran los ingresos determinaban la cuota que uno pagaba, con lo cual descubrieron una serie de sistemas que permitían pues saber la renta real, ¿no? que esos componentes tenían. Descubrieron ese componente pues jornalero, proletario, artesano, de pequeños propietarios, ¿no? Y entonces, bueno, esos datos salieron a la luz por vez primera y ambos profesores, pues yo los tuve en la facultad y bueno, a mí esa cantinela, por así decirlo, se me fue quedando. Entonces, bueno, yo con las fuentes que estos profesores aportaron y luego más fuentes que yo he ido recopilando y más información, tanto bibliográfica como de prensa, como de fuentes de la época, pues he hecho como un estado de la cuestión, por así decirlo, en esa línea. Una línea que, bueno, en mi opinión está influenciada, esto ya a nivel más puramente académico, por la Escuela Francesa de los Anales, que nació de la revista del mismo nombre y que determinó, por así decirlo, a partir de los años 40 del siglo pasado, un poco que la historia era la ciencia social total, ¿no? Y que la sociología, la geografía, la economía, la demografía, en fin, diferentes ciencias sociales no eran más que ciencias auxiliares, ¿no? Esa ciencia madre que era la historia. Entonces, en este caso, el trabajo está muy influenciado por la sociología, porque es, por así decirlo, una sociología, ¿no? de esa historia. Entonces, en el título, pues se condensa un poquito la tesis principal del libro, ¿no? Los otros revolucionarios. ¿Por qué lo llamamos así? Pues porque la tesis principal que yo defiendo es que el choque de la falange del nacionalsindicalismo, como del resto de fascismos europeos y de movimientos nacional revolucionarios europeos, el choque con la izquierda marxista, con el anarcosindicalismo, con todo esto, no es porque se tratara de la burguesía contra el movimiento obrero, ¿no? Que es la tesis tendenciosa que habitualmente hemos estado acostumbrados a escuchar, sino porque precisamente era un movimiento revolucionario y social que aspiraba pues, a arrebatar el monopolio de la lucha social a esos movimientos, esas corrientes, esas organizaciones. Esa viene a ser un poquito la tesis principal. Entonces, esta tesis principal, ¿cómo se compone, ¿no? Nosotros, como digo, descendemos, como se ha comentado en la presentación, descendemos a lo concreto para hacer una historia con mayúsculas, en el sentido de que al final, si no se acude a las fuentes primarias, la historia queda completamente coja, queda completamente huérfana. Al final, si vemos lo que ha dicho generalmente la historiografía, no solo de los fascismos europeos, sino del nacionalsindicalismo y del caso concreto de España, que esa es otra de las líneas y de las insistencias del libro, ¿no? De enmarcar a la falange dentro de los movimientos nacionalrevolucionarios, fascistas, totalitarios de la Europa de su tiempo, ¿no? Frente a otras corrientes un poquito más heterodoxas que han dicho que no, que bueno, que simplemente de hecho eso era la moda de los totalitarismos, pero que realmente se trata de un movimiento, y le ponen muchos apellidos, no, oiga, la falange es un movimiento fascista como cualquier otro, ¿no? De la Europa de su tiempo. Entonces, todo lo que se ha escrito, como decía, que me he ido de estos movimientos, se ha hecho desde arriba, al final, se ha hecho desde arriba y se ha hecho bastante influenciado por tópicos, no diré de la escuela historiográfica marxista porque no la considero ni escuela ni historiográfica, simplemente por el marxismo, ¿no? Elevado a cátedra o elevado a cátedra universitaria. Por tópicos políticos marxistas de los años 30. Es decir, es bestia, ¿no? A nivel humanístico aceptar esto, pero que gran parte de una ciencia como la historia, que es una ciencia
haya estado influenciada por dogmas de una determinada corriente política de hace 90 años y que siga así, pues es bastante grave, ¿no? Entonces este libro lo que trata es un poco de arrojar luz sobre la historia de la Falange y es algo realmente que se puede hacer sobre el resto de movimientos europeos, en línea de acudir a las fuentes y de desmentir todo eso, ¿no? Entonces luego, aunque como también se ha comentado en la presentación, se trate de un estudio de fondo que está inserto en la provincia de Sevilla, tanto en Sevilla capital como en cantidad de localidades de la provincia, realmente es un estudio de conjunto, porque los datos que se toman en esos muestreos, tanto numéricos como de otro tipo, pues son coincidentes con otros datos de otras provincias, ¿no? Seguramente me deje muchas cosas por decir, ¿no? Pero bueno, básicamente siguiendo con la tesis principal, ¿no? Del componente sociológico de la Falange de su tiempo, bueno, yo lo que tengo que decir es que lo enmarco en una horquilla de tiempo bastante determinada, que es desde, bueno, los años de preguerra, los años de la República, y hasta el decreto de unificación, porque aunque a partir del decreto de unificación ya en el 37 esa tónica sociológica en la mayoría de los casos se mantiene, ya pues bueno, se puede decir que la Falange deja de ser la entidad política independiente que era y ya pues bueno, es otra cosa. No me meto a valorar si mejor o peor, pero bueno. Y luego pues con respecto al resto de historias que se han escrito sobre la Falange, ¿qué tiene de nuevo, ¿no? Mi libro, mi investigación y tal? Tiene de nuevo, por así decirlo, que es algo que comento en una pequeña introducción que hice al libro para introducir al lector sobre el grueso del tema. Tiene de distinto que todo lo que se ha escrito de la Falange, o casi todo lo que yo considero, que bueno, que entiendo que se me pueda discutir, es opinable. Todos estos libros, o los que han sido abiertamente favorables, en muchos casos, han prescindido, ¿no?, del análisis, de la profundización académica, ¿no?, de lo que es ya el contenido puramente analítico, ¿no? Han sido narraciones de hechos, ¿no?, sobre todo las de José Luis Jerez Riesco, que son magníficas y que es por antonomasia el historiador de la Falange, pero bueno, son narraciones que son loables y que son necesarias y que a mí me gustan mucho, pero son narraciones de hechos y no aportan a lo mejor un contenido analítico a nivel histórico, pues de confrontar con otras tesis y tal, ¿no? Más puramente científico. Son recopilaciones de datos magníficas, pero a mi entender le falta eso. Eso lo dejo ya si queréis para el turno de preguntas. Y luego, en cambio, las que han procedido pues de cátedras universitarias, ¿no?, de procedencia un poquito más académica y tal, pues lógicamente han sido completamente tendenciosas, falsas y maniqueas, ¿no?, cuando no directamente subvencionadas o orientadas pues a fines poco académicos y poco científicos. Entonces yo he tratado como de arrojar un poco de luz, de arrojar la novedad de un ensayo sobre la historia de la Falange en una línea académica y científica, pero que no adoleciera pues de todos esos fallos, de todas esas taras, ¿no?, que habían tenido los ensayos más universitarios, ¿no?, más académicos. Entonces, bueno, ya por meterme un poquito ya más en detalles, ¿no?, aquí en la provincia de Sevilla hubo, como en muchas provincias de España, hubo una destrucción documental muy grande en los años 70, ¿vale? En el momento en el que ya estalló la democracia, como decimos mucho, al final iba a haber un relevo de cargos políticos, ¿no?, y los que querían ser o pretendían ser los demócratas de toda la vida, desde la Secretaría General del Movimiento, precisamente, pues ordenaron una destrucción documental a nivel masivo. Esto está documentado, no es una cosa que sea una cosa que diga yo ahora que me invente, ¿no? Está documentado. Entonces, pues claro, en cantidad de lugares esa documentación se destruyó pues a marchas forzadas y de forma masiva. Esto se comprueba cuando uno acude a las fuentes primarias, ¿no?, o a la prensa o a donde sea, y dice uno, bueno, pues José Antonio celebró un meeting en la localidad sevillana de Dos Hermanas, ¿no?, o de Alcalá del Río, tal, pueblos de la provincia, pero luego en los archivos no hay nada, ¿vale? En el archivo municipal, en el archivo histórico municipal, pues no hay nada. Eso es lo que prueba que esa documentación se perdió. Luego, en otros pueblos, estos profesores de la universidad, que fueron profesores míos y de los que yo tomé la idea de hacer este libro,
pues en otros pueblos sí que pudieron encontrar documentación, así como en lo que es Sevilla capital, y entonces se fue componiendo pues como una fotografía, por así decirlo, ¿no? Que no se afirmaba taxativamente que fuera la tónica general, pero que bueno, que ahí estaba, ¿no? Luego, como digo, tomando muestreos tanto cuantitativos como de otro carácter en otras provincias de España, pues nos salía, teníamos la misma tónica, ¿no? Entonces, al final, ¿qué se encuentra cuando uno acude a los archivos, ¿no? Y cuando estos primeros profesores que lo hicieron acudieron a los archivos, encontraron que el componente mayoritario de la falange, tanto en Sevilla capital como en los pueblos de la provincia, pues con las lógicas diferencias, ¿no? de oficios y de extracciones que hay de la ciudad al campo, pues que había obreros industriales, que había muchísimos estudiantes, que en el campo había muchísimos jornaleros, que había muchos labradores, ¿no? Gente dedicada al campo, gente dedicada a faenas del campo como la recolección de las cosechas, como los hortelanos, como pequeños propietarios, ¿no? Pero claro, ¿cómo se llega a eso? Porque la documentación primaria, las fichas de los afiliados, ¿no? Bueno, ponía profesión, ¿no? Y ponía propietario. Pero bueno, propietario, ¿eso qué dato nos arroja realmente, ¿no? Puede ser un gran industrial o puede ser un propietario de no sé, de un taller de carpintero, digamos, ¿no? O de una herrería o de un tío en un pueblo que se dedica a hacer alpargatas, no sé, estoy diciendo lo primero que se me ocurre, ¿no? Un modesto autónomo que sería ahora. Entonces, claro, muchas veces se veía industrial, pero bueno, ¿pero industrial de qué, no? Entonces, ante la opacidad que esos datos realmente daban, porque el que ponía jornalero o estudiante, obrero, pintor o taxista, pues es lógico, ¿no? Pero ellos, de estos profesores, descubrieron el sistema de pago de cuotas, ¿vale? Un importante hallazgo que se hallaba dividido según la cédula de identificación que uno poseía. Esto puede parecer un poquito, pero es necesario. Entonces, en el momento en el que uno tenía una determinada cédula, perdón, que era el DNI de la época, que estaban divididos del 1 al 17, eran los baremos de la renta, ¿vale? El criterio eran los baremos de renta que uno tenía. Entonces, si uno tenía la cédula número 17 o de tipo 17, pues uno tenía entre 500 y 3.500 pesetas, creo que era así. En el libro está detallado. De ingresos anuales, ¿no? Entonces ya uno sabía lo que era la renta realmente. Es decir, un análisis nítido de lo que realmente de las pesetas que ese militante tenía en el bolsillo, ¿no? Entonces, realmente lo que nos interesa para saber quiénes fueron sus protagonistas era a qué se dedicaban, dónde vivían, qué procedencia política tenían incluso. Y entonces ya las fuentes primarias que estos profesores descubrieron, pues ya nos dieron una imagen muy, muy nítida, muy nítida. Yo, como digo, pues he utilizado fundamentalmente estas fuentes, he hecho una recopilación tanto a nivel de datos como luego a nivel analítico, ¿no? Y las tesis que yo he ido desarrollando sobre esas fuentes primarias y sobre todo confrontándolo con las tesis tradicionales realmente de la historiografía. Entonces, bueno, ya en el momento en el que nos encontrábamos con nitidez, pues la extracción social, el nivel de rentas de sus protagonistas, la procedencia política, e incluso sus nombres y apellidos, su edad, una información tan nítida, pues ya consideramos que podemos hacer un análisis realmente académico y científico serio, ¿de acuerdo? Porque realmente el resto de discursos que se han proliferado, ¿no? En la historiografía acerca de la falange, hay cosas disparatadas, o sea, movimientos pseudo-revolucionarios, lo mismo, ¿no? La burguesía contra el movimiento obrero y todo este tipo de patrañas que es que además no tienen ninguna clase de apoyo, ¿no? A nivel de fuentes. Entonces, a través sabiendo las cuotas que pagaban los militantes de la falange de preguerra, pues claro, se conoce ya su extracción social, porque el que pagaba 25 céntimos de peseta se sabe que no llegaba, no llegaba a fin de mes, incluso gente que estaba exento de pagar las cuotas por ese mismo motivo. La mayoría pagaban media peseta a una peseta, que eran cuotas muy bajitas,
Para que nos hagamos una idea, un periódico de la época costaba 15, 20 céntimos de peseta, ¿no? Lo que puede ser el euro 50, por así decirlo, ¿no? Actual, por hacer una traslación, aunque no sea fidedigna del todo. Entonces, pues claro, estaba el que pagaba lo equivalente a 5 euros de cuota, el que pagaba el equivalente a 10, el que no pagaba nada y el que pagaba 50, que eran 4, ¿vale? Entonces salen datos tan apabullantes como que el 90 y pico % de los militantes de la falange sevillana pues pagaban las cuotas más ínfimas, con lo cual nos encontramos un partido, si no 100% proletario, entendiendo el proletariado como el trabajador industrial por cuenta ajena, ¿no? O el jornalero, que es el proletario, perdón, del campo. Luego, al final, quienes no eran proletarios, es decir, quienes eran pues empleados, oficinistas, estudiantes, en fin, profesionales liberales, ¿no? Eran una minoría, eran una minoría. Esto se ve mucho también en las otras muchas fuentes que he ido aportando, ¿no? de la prensa, ¿no? En la prensa nos encontramos mucho, es difícil encontrarlo, desde luego que eso requiere un rastreo exhaustivo, pero cuando uno va encontrando, por ejemplo, de ABC, que tiene una hemeroteca bastante bien digitalizada, y uno busca pues en la horquilla de tiempo del 33 al 36, ¿no? Y busca unos falanges. Entonces sale mucha paja, ¿no? Pero se puede diferenciar el grano y se saca información bastante interesante de las propias fuentes públicas de la época, ¿no? Entonces, a lo mejor se ve violenta colisión en Madrid entre grupos de chiviris del Partido Socialista, que era como se llamaban las juventudes, y miembros del SEU, miembros de elementos de falange, ¿no? Y entonces luego aparecía, aparte de los detalles de la violencia política de aquella época, aparecía, bueno, pues fueron detenidos los falangistas fulano, mengano y zutano, 23 años, panadero, 25 años, pintor de brocha gorda, ¿se entiende? 27 años, mecánico, tal, y luego, si acaso, te encuentras un perito industrial, un estudiante de medicina, un oficinista, ¿de acuerdo? Entonces, son datos concretos, pero que nos arrojan un poquito de luz acerca del tema, ¿no? Son al final pruebas representativas, por así decirlo, de la tónica general. Luego también el libro arroja muchas novedades acerca de las cifras, ¿no? Luego los podemos ver a lo mejor un poquito con más detalle, pero libros, por ejemplo, como el de Stanley Payne, que es un libro del 85, pero que ha sido en muchos casos la base de estudios posteriores, el libro de Falange, Historia del Fascismo Español, cifraba la cantidad, me parece que era en 14 o 15.000 o 13.000 o cosas así, falangistas antes de la guerra en toda España. Cuando, por ejemplo, aquí en Sevilla se encuentran 1.600 solo en Sevilla capital, una ciudad que, bueno, ahora mismo tiene unos 800.000 habitantes, pero que por aquel entonces tendría 200 y pico mil. Estamos hablando de 1.600 militantes, que es una auténtica barbaridad. Y luego en pueblos que habían mantenido la documentación, que eran un 20%, solo en el 20% de pueblos de la provincia se encontraban 1.000 falangistas. Y dice uno, bueno, si solo en Sevilla, conocidos estamos hablando con nombres y apellidos, ¿no? Y sin contar la destrucción documental que hubo, hasta antes del 18 de julio de 1936 tenemos unos 2.600, 2.700 en la provincia de Sevilla y tenemos 52 provincias en España, pues uno puede ponerse a multiplicar y puede sacar más o menos la proporción, ¿no? Eso luego se coteja con datos, por ejemplo, de Almería, de Vizcaya, de León, de distintas provincias, para no quedarnos en el dato único de un lugar, ¿no? Determinado. Entonces, bueno, también sí que aporta mucha información el libro a nivel, lo que decíamos, narrativo, ¿no? Que sí que es verdad que es muy necesario porque no se puede vivir únicamente del ensayo científico, más que nada porque sería un peñazo para mucha gente, porque se trata de hacerlo divulgativo. Y sí que he tratado de componer también a nivel meramente factual, por así decirlo, ¿no? Narrativo, pues una historia de la Falange en Sevilla, hilada con el desarrollo del movimiento a nivel nacional y, bueno, con muchos detalles que, bueno, a todos interesarán y gustarán, ¿no? Pero bueno, sobre todo pues, también a personas que conozcan la ciudad, pues mucho más, porque, bueno, se ve uno cuando va por la calle reflejado en esos lugares y en esos sucesos, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que sale también bastante información inédita. Y luego, por otra parte, mucha documentación. Evidentemente no he podido incluir toda la documentación que he utilizado,
bueno, que en gran parte ha sido bibliográfica de los autores que abrieron la veda del tema aquí en la Universidad de Sevilla, pero luego muchísima información de fotografías, de panfletos, de cartas, de documentos de todo tipo, ¿no? Y a mí, al hilo de lo que estábamos comentando y contando, ya con esto creo que cierro y a lo mejor pues ya paso a las preguntas de la tertulia, que es cuando realmente se hace más interesante. Voy a leer por aquí una carta que, bueno, esto se incluye también en el libro, pero que me parece que, bueno, no es demasiado larga y merece la pena leerla, que es una carta que dirige Juan Orellana, que era de la Juventud Comunista, junto con varios dirigentes comunistas más, cuando se pasan a la Falange, ¿no? Y se la dirigen al resto de sus compañeros o antiguos compañeros, ¿no? Entonces paso a leerla porque creo que sintetiza un poquito de lo que es el contenido del libro, ¿no? Entonces empieza la carta, el documento así, dice: a todos los trabajadores de Andalucía y en particular a los que militan en el partido y las juventudes comunistas. Y dice así, dice: camaradas, después de un lapso de tiempo relativamente corto, perdón un segundito que lo maximizo, después de un lapso de tiempo relativamente corto de nuestra permanencia en fe de las Jons, tenemos que salir al paso de todos aquellos individuos que de una manera consciente no paran de lanzar paletadas de cieno contra los que, no obedeciendo a los manejos internacionales de un partido que se llama defensor de los trabajadores, pero que en realidad solamente defiende los intereses imperialistas de la URSS, supimos con espíritu altamente patriótico ponernos frente a estos manejos de la URSS y de la masonería internacional, levantando la bandera no de la escisión dentro del movimiento obrero español, sino por el contrario, la bandera de la reconstrucción de España, que en estos momentos se ve despedazada por los arpones de todos los partidos políticos y por los grandes trust financieros. Constantemente se nos dice vendidos al gran capital, asesinos al pueblo, traidores a la revolución, etc. Pero para todos cabe esta pregunta: ¿a quién asesinamos? ¿A qué revolución traicionamos? Desde luego, camaradas, fijaos que es curioso que sigue llamando camaradas a los que todavía están en el Partido Comunista, ¿no? Desde luego, camaradas, nuestro paso a la fe de las Jons no significa una traición a la revolución, sino que significa poner nuestra energía, nuestro entusiasmo y nuestra dinámica juvenil no al servicio de la URSS capitalista, ojo, la URSS capitalista, ni al servicio de los partidos burgueses del país, como son Izquierda Republicana y el no menos funesto Partido Socialista y demás, insiste, de la política capitalista española. Por otro lado, se nos dice asesinos del pueblo trabajador, mientras el camarada Soriano de Linares, con sus manos callosas, cae en la calle vilmente asesinado por los asesinos marxistas, mientras en toda Andalucía, obreros, por el solo hecho de haber pertenecido al Partido de Juventudes Comunistas, constantemente son amenazados y perseguidos por esos elementos por el solo hecho de haber ingresado en las filas de fe de las Jons. De toda esta serie de anomalías, nosotros, obreros comunistas, fijaos que se siguen definiendo obreros comunistas, hoy dentro de las filas de fe de las Jons, es que es fuerte esto, a mí me llamó la atención. Nosotros, obreros comunistas, hoy dentro de las filas de fe de las Jons, os decimos con la sinceridad que siempre nos caracterizó. Si ha perseguido a algún capitalista o terrateniente durante esta recolección de cereales, se han dirigido las luchas de los obreros agrícolas frente a los manejos de algunos capitalistas del campo, y en mayúscula, no. En realidad, las organizaciones de Andalucía, por el mandato de su comité central, su tarea no es la lucha por la defensa de los intereses de los trabajadores, sino la lucha con todo lo podrido del país contra la Falange y sus militantes, contra nuestros sindicatos y contra todos nuestros movimientos. Y en defensa no de los intereses del pueblo laborioso, sino de la defensa de los intereses de los grandes capitalistas y de los grandes partidos republicanos de izquierda. Ante todo esto, nuestros corazones henchidos de entusiasmo patriótico, un llamamiento sincero a todos los compañeros y obreros que no están influenciados por el fanatismo suicida del Internacional Comunista y que conozcan nuestra revolución nacional sindicalista y tal, por una España grande y libre. Lo termino de resumir un poquito al final, ¿no? Y firman, ojo, Juan Orellana del Comité Central, de la Unión de Juventudes Comunistas, José Moya del Comité Provincial de Jaén del Partido Comunista y Andrés Cárdenas y Simón Carmona del Comité de la Unión de Juventudes Comunistas de Linares, que es una importante localidad de Jaén. Entonces, bueno, si esto es la burguesía contra el movimiento obrero, pues, como se dice, ¿no? Que baje Dios y lo vea. Os doy la palabra y creo que quizá con toda la información que he soltado, pues salen muchas cuestiones para poder irlas comentando. Bueno, primero deben comentar que el libro ha quedado redondo porque además
también vienen dos habituales ya del club, que son una introducción, hay una introducción, no, el prólogo Sí, de Josep Alsina, y luego una introducción que es exactamente. un lujazo, que es la introducción de Riesco. Sí, 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 completamente. Yo desde luego he tenido una gran suerte, un gran honor, porque además, digamos que he condensado, ¿no?, la parte quizá más académica, ¿no?, que representa el SINA, o más pedagógica, y bueno, y la parte pues más histórica, más laudatoria y más conocedora de la historia de la Falange en sus más recónditos detalles, ¿no? Con lo cual, por esa parte, pues broche de oro, la verdad que muy satisfecho. Luego también comentabas, claro, que has criticado, bueno, criticado, has hablado un poquito de que quizá Riesco es más el historiador de los hechos de tal tío. Factual, ¿no? Exactamente, Tú eres narrativo. de la escuela de los anales, quizá por eso nunca podréis llegar a un acuerdo mutuo entre los dos. Bueno, realmente no, vamos, no me ascribo a ninguna escuela historiográfica así en particular, el historicista, la escuela de Lejanal de Francia o tal, no, pero sí que el libro, que es lo que comentó un poquito al principio, el libro va un poquito por esa línea, en mi opinión, ¿eh? En mi opinión, eh, porque tampoco soy un escritor todavía prolífico como para analizarlo a fondo, pero que va un poquito en la línea de la escuela de los anales, en el sentido de que da a la sociología y al análisis del discurso pues un papel fundamental, ¿no? Porque realmente el análisis sociológico, esto se puede decir que es una historia sociológica o una sociología de la historia, ¿no? Entonces demuestra que si uno pues no utiliza este tipo de ciencias auxiliares, que es lo que son ciencias auxiliares, ¿no? Y las rechaza y hace una historia desde arriba, pues se llega a la barbaridad de no conocer esta documentación. Ojo, también puede ser omitirla flagrantemente, ¿no? Y obedeciendo otros intereses. Y claro, y sale por la patraña de la burguesía contra el movimiento obrero y todas estas películas, ¿no? Entonces, lo que digo es que tiene un ramalazo, ¿no? De la escuela de Lejanés. Sí. Otra cosa, antes de, bueno, durante los años 31 y 32, ¿existía algún movimiento en Sevilla similar a las Hons? Bueno, hubo una célula de las Hons que, bueno, de la que existe muy poca documentación, pero sí existe una lista de miembros que luego a su vez fueron los que posteriormente fundaron el SEU. Aparecen, ya digo, con nombres y apellidos, que esa primera lista pues la rescató el profesor Parejo Fernández y bueno, pues nada, luego sí que es curioso cómo se empezó a desarrollar el movimiento y muchas analogías que tiene el caso concreto de Sevilla, que bueno, que no deja de ser una capital de provincias, ¿no? Una capital de provincias que no es la capital autonómica y la gran ciudad del sur que es ahora, ¿no? Que era una ciudad provinciana como cualquier otra. Tiene muchos aspectos curiosos porque, bueno, el 31 y el 32 surge un núcleo honsista, pero que, bueno, que su actividad realmente no es reseñable. De hecho, ni siquiera en las fuentes honsistas tengo ahora mismo en la cabeza el anecdotario de las Hons, este de Guillén Salaya, me parece que era, que es bastante entretenido. Muchos textos del propio Ramiro, circulares internas y tal. Y en Sevilla había constituido un núcleo, pero que era meramente testimonial. Pero luego ya cuando surge la Falange ya a nivel nacional, no hay que olvidar que Sancho Dávila, que es el jefe local, además es pariente, es primo, me parece que era primo segundo de José Antonio, y entonces es el que monta aquí la Falange. Y ya existía un núcleo que lo dirigía Martín Ruiz Arenado, que era un santanderino afincado en Sevilla y que fue posteriormente el comandante, por así decirlo, de las milicias, de las escuadras, ¿no? De aquí en Sevilla. Y entonces eran unas tertulias de bar, todo esto lo cuento en el libro, estos detalles así más curiosos, de un bar que había en la Alameda de Hércules, para que a los sevillanos que nos están escuchando, y era una tertulia, como muchas tertulias que proliferaron en aquella época, era una institución, por así decirlo, muy común, ¿no? Las tertulias literarias, las tertulias de arte, las tertulias de lo que fuera, ¿no? De aquí en Sevilla tenemos bastante tradición de eso con las peñas taurinas y las peñas cofrades y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero una tertulia simplemente porque que simpatizaba, se dice en las fuentes, ¿no? Con las ideas del Facio. Entonces realmente los orígenes que tiene la Falange aquí en Sevilla, pues es eso, una tertulia de bar a la que Sancho Dávila, que es primo de José Antonio, se acerca por curiosidad, ve quiénes son
a ver quién es esa gente, donde participaban gente del núcleo de las HOMS primitivas y entonces, pues bueno, de ahí surge. Y luego es curioso también que eso he hecho analogías con otros movimientos europeos, de cómo, porque aquí fue clandestina durante una época todavía de la época republicana, vamos, del bienio derechista todavía, vamos, entre el 34 y el 35. Tuvo una época de clandestinidad muy grande y en esa época, bueno, con los centros precintados, con la actividad del partido totalmente paralizada. Yo no sé si habréis leído de aquí alguno de los que estáis La conquista de Berlín de Goebbels, que en La conquista de Berlín de Goebbels aparecen episodios así, ¿no? Que pasan a la clandestinidad, que los prohíben, que tienen que camuflarse, que tal, y el desarrollo que llevan a cabo en la clandestinidad es idéntico, o sea, es calcado. Montan un club deportivo que lo disfrazan en un kiosco en la Plaza de América y nada, y ahí lo tienen, entonces pues se dedican a camuflarlo de club deportivo y así la actividad, los ficheros, las cuotas, los recibos, todo esto sigue en pie, ¿no? Entonces, en fin, ya como dato así curioso. Entonces, bueno, comento un poquito así por encima y para que también el lector o posible lector, porque al final es una promoción del libro, que lo esté escuchando, pues vea que no se trata tampoco de un análisis, pues, excesivamente academicista, ¿no? Sino que también tiene una parte narrativa y factual, pues, descriptiva interesante. Relacionado con lo que comentaba, dos cosas. Una es que en Cataluña también pasó lo mismo. También era un club deportivo lo que invitó a José Antonio a hacer el discurso. Estaba todo inventado, sí. Y luego también con lo que has comentado de las reuniones literarias, claro, aquí también me preguntan por aquí un poquito que si crees que era extrapolable el caso sevillano o Madrid en la corte literaria, porque entendemos que, aunque sean comprometidos, en Madrid era un poco más, quizá más burgués. Bueno, yo tampoco me puedo atrever a afirmar taxativamente que esa línea se repitiera, en fin, fehacientemente, ¿no? Y con exactitud, pero sí que el componente proletario que entra en Falange a partir del principio del año 34, que es cuando José García Vara, que es un dirigente de la UGT, pasa a la CONS y que se lleva consigo pues, a cientos de obreros, ¿no? Y de seguidores suyos. El componente a lo mejor aristocrático, burgués o tal, que pudiera venir de círculos ya procedentes de José Antonio o de personas que por su prestigio, su fama o su potencial económico tal, fueran detrás de ellos, eso realmente no fue mayoritario, pero en caso de que fuera abundante, fue abundante durante los primeros meses. En el momento, si nos fijamos incluso en el momento de la fusión con la JON y con Ramiro, en febrero o marzo del 34, me parece que marzo, ¿no? En marzo, cuando uno se lee el programa inicial, ¿no? De la fusión y dice me parece que era el primer punto, ¿no? Que hay que llevar una línea que no se presta a confusión con los grupos derechistas. Y luego orientación de la estrategia hacia un sentido de acción directa, nacional sindicalista y revolucionaria. Joder, qué pequeño burgués y qué aristócrata se queda ahí, nadie. Vamos, de hecho, la prueba es que para la primavera de ese año 34 el partido está en una crisis financiera total y absoluta, y el palacete que tienen en la calle Marqués del Riscal en Madrid lo tienen sin luz, tienen la luz cortada porque no la pagan. Entonces, en Madrid, pues lo que sí podría haber, al tratarse de la ciudad donde estaba José Antonio, era gente que ni siquiera él, antiguos militares, que pues el apellido hacía mucho y tal, pero poco más, o sea, pero en el caso de que los hubiera, pudieron haber sido abundantes, pero no mayoritarios, y esa abundancia se diluyó rápidamente. Quedaron en minoría como quedaron siempre. Hay una declaración de José Antonio en el primer juicio que se le hace, que se puede consultar, que dice: la Falange tiene 100.000 afiliados, ojo, que suelta ahí esa cifra, dice: la Falange que tiene 100.000 afiliados, no hay, me parece que decía, no hay un centenar o algo así que tengan un vivir de sus rentas, decía con exactitud, porque estuve repasando las citas hace poco. No hay un centenar que tengan un vivir de sus rentas, es decir, que vivan de sus propiedades o de este tipo de cosas. Que los hubiera, claro, probablemente,
claro que los hubo, pero bueno, que también había mendigos, que estaban, se lo digo como cosa curiosa. Aquí había un pueblo en Sevilla, me parece que era Cazalla era un pueblo de la Sierra Norte, Cazalla de la Sierra o Constantina, no me acuerdo, que el mendigo que pedía en la puerta de la iglesia se había afiliado a la Hons local, y otro pueblo en el que el cura párroco se había afiliado, y entonces había burgueses y terratenientes, pues probablemente, igual que había pues, un cura, un mendigo y no sé, y es curioso también porque en los ficheros aquí de Sevilla aparecía un resumen, ¿no? Por así decirlo, de las extracciones sociales, ¿no? Aparecía jornaleros, 589, obreros, 700, no sé cuántos, me ponía poetas, y ponía uno, toreros, dos, no sé cuántos, toreros, ¿no? Pues bueno, entonces, claro, que había gente de la alta burguesía, algún gran propietario, gente acaudalada, probablemente. Bueno, al final no dejaba de ser una microsociedad, o sea, en el sentido de una fotografía de lo que era la sociedad, ¿no? Mucha masa trabajadora y una minoría contada y prácticamente anecdótica de altos terratenientes. Eso se ve, como digo, en la descripción del sistema de las cuotas y de los ingresos de los afiliados, que aparece, ya os digo, numéricamente, o sea, aparece con una nitidez y con una exactitud matemática, ¿no? Y entonces había un tío que pagaba 25 o 50 pesetas de cuotas, pues a lo mejor se encuentra 1 a 1, o se encuentra 4 o 5 que pagan 10 pesetas, que era pues a lo mejor 10 veces lo que pagaba uno, pero eran 4 o 5 pues en un pueblo donde había 200 falangistas, vamos a poner, ¿no? Eso que supone un 2%, es que realmente va un poquito la cosa por ahí. Yo, no sé, tiendo a pensar que en todas las jefaturas locales y provinciales pues se daba la misma tónica. Luego también el libro tiene muchos testimonios, tiene mucha información a este respecto que te habla pues de otras provincias y de otros lugares, ¿no? Y que da pues señales, ¿no? Indicios de que era así. En cualquier caso también, que eso no lo he comentado al principio, pero creo que después de comentar todo esto, pues sí que se va a entender un poquito mejor. Es que, claro, es un caso representativo de una provincia andaluza. También realmente he puesto cosas pues, de Córdoba, de Huelva, de sitios de por aquí, pero bueno, mayoritariamente de Sevilla, y que yo creo que abre la puerta a que pueda haber otros historiadores y otros investigadores que puedan hacer estudios similares en otras provincias, ¿no? El que sea de aquí o de allá, pues bueno, que se puede preocuparse. Yo no he tenido que ir a los archivos directos, ¿no? A las fuentes primarias directamente, porque ya vinieron todas referenciadas por mis profesores, ¿no? He hecho el análisis de toda la cuestión, la recopilación de toda esa información y sintetizar todo eso en un libro que realmente podía haber escrito mucho más, pero que quien sea en su ciudad puede empezar a interesarse, puede ver dónde están los ficheros, puede empezar a sacar información, puede establecer el mismo sistema, puede sacar la historia de la falange pues de Madrid, de Barcelona, no sé, de Teruel o de Valladolid, acudiendo a las fuentes y no digo haciendo lo que he hecho yo ni lo que hicieron mis maestros en la universidad, pero sí que, bueno, llevándolo un poquito por ahí porque es la forma al final, yendo a la fuente, de contestar con fundamento a todas las patrañas que hay por ahí, más con el actual articulado legal vigente que realmente, pues bueno, puede llegar a castigar este tipo de tesis, ¿no? Pues oiga, al mentiroso hay que decirle que es un mentiroso, al tendencioso hay que decirle que es un tendencioso y al falaz hay que decirle que es un falaz, ¿no? ¿Cómo? Vociferando, ¿no? Sacando las fuentes primarias, haciendo estudios pues, que tengan un rigor y una calidad y no una neutralidad, porque yo no digo de hacerlo de una forma absolutamente distante y fría, pero que carezcan de ese tono condenatorio que tienen todos los estudios académicos, ¿no? Luego con los datos que ha recopilado de todas las poblaciones de la provincia de Sevilla, ¿en cuántas se hicieron o se constituyó una falange de las Hons o habían Honsistas ya antes? Y luego también qué proporción era de pueblos grandes o pueblos pequeños, o grandes ciudades pequeñas. Bueno, realmente esta es la gran opacidad que nos encontramos por delante, ¿no? Porque los datos que se muestrearon
correspondían al 20% más o menos. La provincia de Sevilla tiene aproximadamente unos 100 pueblos, arriba, abajo, porque eso con los años cambia mucho, y los datos que se poseían eran de 19 o 20 pueblos, ¿vale? Entonces, en el resto de pueblos, o bien había que seguir buscando, o bien estaban los archivos, que eran muchos casos de los archivos que se han salvado, que estaban incluso en casas particulares, que a lo mejor el archivero o el funcionario del ayuntamiento, pues en el momento que llegó en el 76, me parece que fue 77, en el libro viene eso bien referenciado, llegaba la circular de destruir toda la documentación porque ya se acababa el régimen y teníamos que ser todos demócratas de toda la vida y no podía quedar registro de nada. Entonces el funcionario o el antiguo falangista que quería mantener aquello, tal, pues se lo llevaba a su casa, ¿no? Entonces hay muchos archivos locales, históricos locales, a los que se acude y no hay ninguna documentación. Uno busca documentación sobre la falange y no hay. Pero luego, en cambio, pues se ve por determinados libros, monografías o libros. Por ejemplo, tiene también el libro fuentes de protagonistas que a su vez escribieron un libro, ¿no? Y que te lo cuentan de primera mano. Pues uno, por ejemplo, se asoma a esos sitios y encuentra a sitios que vienen referenciados en esas obras, ¿no? Y te dice lo que comenté al principio, la Hons de tal pueblo, de tal otro. Y luego en esos archivos no hay nada. Entonces realmente es difícil pulsar hasta qué punto se implantó en todos los pueblos, ¿no? Y la más veterana, me parece, no quiero aventurarme, pero me parece que era la de Villaverde del Río, Villaverde o Alcalá del Río, no me acuerdo, pero son pueblos que no son grandes, son pueblos medianitos tirando a pequeños y que a lo mejor eran, me parece que de diciembre del 33 o cosas así, o sea que llevaba la cosa poco tiempo fundada. Ya a nivel de Hons, por aquí, luego sí que hubo, por ejemplo, aunque no está más o menos próximo, pero tampoco está muy cerca, en Zafra, en Badajoz, hubo un núcleo honsista de los primeros que fue de los más importantes, vamos, eso aparece, está ahí en la documentación, pero aquí en la provincia de Sevilla no fue el caso. Y luego me habías preguntado si se implantaron más en localidades grandes o pequeñas, ¿no? Realmente hubo de todo. Se lo encuentra uno en pueblos que ahora tienen 500 habitantes, a lo mejor, que antes tenían 1000, a pueblos que pues ahora tienen 8000 y antes tenían pues, 5 o 6000, ¿no? Hay un poquito de todo, de pueblos grandes como Constantina, como Marchena y tal, o pueblos súper pequeñitos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito por ahí. Realmente, un lugar donde había una falange local, pues la proporción era similar al tamaño del pueblo, ¿no? Un poquito así. O sea, ese nivel ya cuantitativo tampoco es demasiado interesante. Yo creo que la pregunta de la implantación de la falange, si sean pueblos pequeños y pueblos grandes, porque claro, aquí tenemos como el caso de Cataluña, que conocemos más nosotros, por ejemplo, es que claro, a nivel industrial o a nivel de grandes ciudades sí que la falange puede tener algo más, pero sobre todo en pequeños pueblos y lo que es a las afueras, aquí siempre ha sido una zona tradicionalista, siempre ha sido carlista, y nos consta que en Sevilla también hubo un núcleo carlista. Sí, en Sevilla el Requete tenía un núcleo muy fuerte. Durante la Segunda República no participó activamente en política, en el sentido puro que tiene esta palabra política, ¿no? Sino que ellos se dedicaron a mantener sus grupos, a aumentarlos, ¿no? A hacer organización paramilitar o militar en muchos casos, ¿no? Y se mantuvieron pues como en una catacumba un poquito, invisible a los ojos de la ciudad, ¿no? Y hubo grandes concentraciones como la famosa del Quintillo, que hubo en Sevilla. El Quintillo era una finca bastante grande que había aquí en Sevilla, unas demostraciones de miles de requetés antes de la guerra, pero más allá de eso no asomaban la patita, por así decirlo. Yo sí que encontré noticias interesantes sobre detenciones que tenían junto a falangistas, porque la Asociación de Estudiantes Tradicionalistas, la AET, participó aquí en la universidad con escuadras del SEO en los asaltos a las sedes de la FUE, aquí en las facultades de Sevilla, que no es el actual rectorado de la facultad, sino lo que es ahora la Facultad de Bellas Artes, que se encuentra allí en la calle La Araña, en el centro. Pues ahí estaban los locales de la FUE y ahí constantemente se dedicaban a asaltarlos y hacer allí la guerrilla, ¿no?
y sí que hay registrado tanto de participación de estudiantes tradicionalistas de la rama estudiantil del carlismo, como luego en temas de represión policial y de persecución. Incluso salía una noticia curiosa que encontré, no sé si fue en ABC o en La Provincia o en cuál fue, que metieron a falangistas y a carlistas en un calabozo y se cargaron el calabozo, hicieron allí no sé cuántos destrozos y ya aparecía la noticia de las multas, ¿no? Entonces, como diciendo, nos habéis trincado aquí. En fin, esto ya es la intrahistoria realmente, ¿no? Cuando uno se sumerge tanto, encuentra detalles bastante curiosos. Entonces, realmente había una hermandad de combate y de militancia y de lucha con el carlismo. Yo luego, algo que analizo ya cuando ya va terminando el libro, que lo dejo ahí un poquito, dejo la pelota botando como, bueno, para establecer un debate, ¿no? Es que qué repercusión tuvo ya en el momento en el que la falange se convierte en un movimiento de masas, qué consonancia tiene eso con el carlismo, porque claro, el carlismo era la otra gran milicia, la otra gran corriente política, ¿no?, de la España nacional, y entonces, bueno, si ocurre lo mismo con el carlismo, y lo cierto es que no. Lo cierto es que no, y tampoco, bueno, lo afirmo fehacientemente a nivel nacional, porque sí que es verdad que hay regiones como Cataluña, como Navarra, como Vascongadas, Valencia también con mucho peso, pero bueno, aquí hubo un requeté muy potente, aquí en toda Andalucía, en todas las provincias formaron tercio, aquí en Sevilla el Tercio Virgen de los Reyes, muy potente, que dio muchos voluntarios, que dio mucho heroísmo, mucho esfuerzo y mucha entrega y mucha sangre, pero siempre a la cola de la falange. Entonces, vamos a la cola y además a la cola con bastante diferencia, ¿no? Entonces yo un poquito lo que establezco aquí es, viendo el crecimiento exponencial de uno y el crecimiento pausado y tranquilo y sereno de otra formación, ¿no? Es un poco a qué se debe eso, ¿no? Y realmente la falange lo que hace es un discurso interclasista, es un discurso interclasista en el sentido de dirigido a todos, ¿vale? En su proyecto totalitario. La palabra totalitario tiene ahora una connotación negativa, pero hay que insistir en que en los años 30 tiene una connotación positiva, ¿no? Frente al estado del proletariado, frente al estado de la burguesía, frente al estado de la clase política, frente al estado de tal, era el estado total, ¿de acuerdo? Entonces, el estado totalitario, que tenía una connotación, repito, positiva, eso se traduce en la propaganda, que hace un discurso total, un discurso a los obreros, un discurso a los campesinos, un discurso a los agricultores, pequeños propietarios, un discurso a los labradores medianos, un discurso a los estudiantes, un discurso a las mujeres, ojo, un discurso os podéis imaginar, o sea, eso lo vais a ver también en el libro, que tiene un apéndice bastante amplio, como ya he comentado, y que se dirige a todos, se dirige a todas las capas de la sociedad. Entonces, si uno se dirige a obreros, campesinos, pequeños propietarios, labradores, mujeres, estudiantes, padres de familia, lo primero que se os ocurra, pues al final, ¿quién se integra en tu grupo y en tu milicia? Pues obreros, campesinos, labradores, y un largo etcétera, ¿no? El requeté, que tenía la bandera de Dios, la patria, los fueros y el rey, de la tradición más fiel de la hispanidad y del sistema político del antiguo régimen, el del sistema preindustrial, realmente, bajo mi opinión, y no soy ni muchísimo menos, todo lo contrario, no soy ni muchísimo menos que venga aquí a denostar las ideas tradicionalistas, en parte porque la falange también en gran parte participaba de ellas y porque me parece que está ahí en muchos casos la clave de nuestra salvación actual. Pero lo que vengo a decir es que esa carrera, si es que hubo carrera en algún momento, pero bueno, ese crecimiento lo ganó con creces la falange, y que el carlismo, al ser una fuerza que pretendía restaurar por las estructuras preindustriales, pues al final trató de recrear una sociedad preindustrial y se quedó atrás en cómo dirigir el discurso, ¿no? No sé por dónde me he quedado de la pregunta porque me he enrollado. Recuérdame un poquito el resto de la pregunta. Eso, sobre la relación que había entre falange y requeté, y también porque, claro, que la fuerza que tiene el requeté, o sea, como que tenía el carlismo en Sevilla, que
Por eso te preguntaban antes lo de que si en los pueblos caló mucho o no caló, porque aquí en Cataluña Eso, en los pueblos habían calado mucho más el carlismo que la falange. claro, correcto. Aquí en este caso el movimiento carlista era muy numeroso, estaba muy bien, estaba dotado además de unos jefes de primera categoría, que eran Falcón, que era onubense, paisano mío, y Barrau, eran unos dirigentes de gran categoría, tenían militantes y tenían milicianos de gran categoría, gente realmente entregada y sacrificada por la causa, pero dentro de esa importancia que tuvieron y de esa fuerza que pudieron demostrar a nivel de calle después del 18 de julio, no era una fuerza tan abundante como en Cataluña en el agro. Se encontraban muchísimo, muchísimo, muchísimo en el agro, más que en la ciudad, pero la falange en el campo tuvo muchísimo predicamento, sobre todo en los jornaleros. Es que eso es lo más importante, ¿no? Que a lo mejor calaba en un médico de pueblo o calaba pero bueno, calaba sobre todo en gentes dedicadas al campo, en pequeños artesanos, pequeños propietarios y sobre todo jornaleros a tope. O sea, eso lo veréis en el libro. Es que las cifras no mienten. Esto tiene muchas interpretaciones, pero partiendo de unos datos muy nítidos, ¿no? Entonces, como digo, el carlismo en Sevilla, en Andalucía, estaba más implantado en los pueblos que en las ciudades, pero eso no le quitó para nada hueco a la falange, como sí pasó en otras regiones del norte y del noreste. Pues también si creció mucho la falange fue porque los fascismos estaban de moda entonces. Claro, exactamente. Es que realmente lo rupturista, lo moderno y lo nuevo fue el fascismo. O sea, tanto en Sevilla, en España, en Europa, o sea, es que fue lo nuevo frente a la política decrépita y burguesa del siglo XIX, frente a la España en fin, de los caciques y de aquella sociedad conservadora de la herencia liberal del XIX, pues aquello se vio como un sistema decrépito, un sistema que tocaba su fin, que no estaba engendrando grandeza ni justicia, y el fascismo vino como un movimiento revolucionario no solo en su programa político y en lo que quería edificar, ¿no? Porque una revuelta no es una revolución, ¿no? Una revolución es lo que tiene después un desarrollo y una implantación de un modelo diferente, ¿no? Sino en lo que tenía en sus formas incluso estéticas. O sea, es que nadie había visto cosas parecidas. Entonces fue lo revolucionario y fue lo que llamó la atención, incluso a la izquierda revolucionaria, que como hemos visto aquí en el documento este que he citado, pues se pasó en muchos casos de forma masiva. ¿Qué implicación tuvo la falange española en Sevilla el 18 de julio y si hay alguna anécdota que contar? Pues la falange en Sevilla el 18 de julio, bueno, salió a la calle a las órdenes de Queipo de Llano y bueno, lo que es la conquista de la ciudad, participó en la conquista o reconquista del barrio de Triana, del barrio de San Julián, del barrio de Santa Catalina, que fueron zonas que fueron, de hecho, toda la zona de la Macarena y de San Julián le llamaban el Moscú sevillano, porque era una zona especialmente marxista, ¿no? Y entonces en la toma de esos barrios participaron, en la toma de Triana, que es bastante famosa, porque se fueron colgando por los aros del puente de Triana junto a la Legión. Eso estaba en referencia a las memorias de Queipo, me parece, que tuvieron que tomar Triana, eso, colgándose por el puente y entrando por los huecos de las alcantarillas, ¿no? Para hacer el contraataque por detrás. Entonces, bueno, eso como anécdota, que eso lo protagonizó fundamentalmente una bandera de la Legión. Y bueno, pero la falange también estuvo ahí. Y luego ya, una vez que la ciudad ya quedó tomada y pacificada por completo, pues ya el aluvión fue inmenso. O sea, ya el aluvión fue absolutamente inmenso. Y ya pues participaron a nivel orgánico y como centurias y como banderas, pues ya las órdenes de los mandos militares y tomando partido en muchas batallas que tuvieron lugar en la provincia y luego también en otros frentes de España. Hubo una bandera de Sevilla que me parece que era, no sé si era la segunda o la tercera. Hay un libro de Fernando de Artacho que se llama Con la segunda bandera.
No me acuerdo, porque hay otro que era con la segunda bandera en el frente de Aragón, que ese era de un legionario, pero había uno que era con la segunda bandera, creo. Lo tengo por aquí, pero como me pongo ahora a buscarlo, probablemente no lo encuentre. Pero que tuvieron un papel muy destacado, banderas de voluntarios falangistas de Sevilla, en todo lo que rodeó a Belchite. Que era la segunda bandera de Fernando de Artacho. Claro, exactamente, porque luego con la segunda bandera del Frente de Aragón, que lo publicó Adu Trunque, que bueno, está por Amazon bajo demanda, yo lo recomiendo comprarlo, que bueno, que al final son ediciones particulares, ¿no? Bueno, que se sacan un poco más por afán de divulgación que por fines lucrativos, ¿no? Y que algunos camaradas que se han metido a hacerlo, pues y a rescatar algunos títulos, pues lo han hecho bajo demanda, que realmente es la única forma que se puede hacer, aunque Amazon no sea el método más ortodoxo a la hora de tal, ¿no? Pero que no requiere una inversión previa y no se hace con afán de lucro ni se pisa a otras editoriales del área que sí que lo hacen. Entonces yo lo recomiendo, con la segunda bandera en el frente de Aragón, lo tenéis por Amazon, lo tenéis por ahí bajo demanda, sale económico, es un libro bastante recomendable. Y tienes un título bastante parecido al de Artacho, en el que cuenta toda la peripecia de una bandera falangista en los arrabales de la batalla de Belchite y en la propia batalla de Belchite. En la zona de Sevilla, un grupo fascista o fascistizado, además de la Falange. Bueno, existió pues la CEDA y el Bloque Nacional, que como se sabe, pues estuvieron bastante fascistizados, la Juventudes de Acción Popular y tal, que bueno, que también tenían a su manera pues saludos, uniformes y todo lo que viene siendo la parafernalia exterior, pero como tal un grupo fascistizado que realmente fuera un hueso para la Falange, no. O por lo menos que yo haya, repito, yo todo lo que saco no lo afirmo taxativamente, vamos, que todo queda como el análisis histórico y científico en la permanente discusión, que es de lo que va la película, pero que yo haya encontrado o que a mí las fuentes me hayan transmitido, no. Con los datos que tú tienes es lo que hay. Si aparecen nuevos datos, pues se verá otra cosa. Claro, el que aparezca con los datos, con las fichas de afiliados de militantes de la burguesía y de los terratenientes andaluces y saque aquí que los duques de Alba que tienen media Andalucía en Olivares eran falangistas y estaban allí sacudiendo a los obreros del PSOE, pues si alguien lo tiene que lo traiga, yo no lo he visto, ¿eh? Y pongo así una mano que me la corten a que no lo van a encontrar. Pero bueno, que en cualquier caso que la historia es discusión y que algo que creo que caracteriza a este canal y que siempre se repite y que Gonzalo, si mal no recuerdo, lo comentaba mucho en este canal y en lo que yo pienso que tiene que ser el rigor científico, es la absoluta fidelidad a la verdad. Si mañana yo todo lo que estoy diciendo viene y se desmonta y se queda por su propio peso, no sé yo quién lo niegue. También nos preguntan por aquí sobre la relación entre Keipo de Hierro y la Falange, que se ve que era mala. ¿Sabes algo? Bueno, yo, a ver, tampoco puedo profundizar mucho sobre el tema, ¿no? Está la famosa anécdota de que José Antonio tuvo una escaramuza con Keipo y la bofeteó y salió absuelto en el juicio de milagro. Fue cuando estaba haciendo el servicio militar, pero bueno, ahí la Falange no estaba ni pensada, ¿no? Como se dice. Yo no sé hasta qué punto fue la relación buena o mala. Yo lo que sé es que a las órdenes de Keipo se pusieron todos, que bajo el mando de Keipo se pusieron todos, que bajo el aparato propagandístico de Keipo, que como sabemos era el general de la radio, ¿no? Bajo ese aparato se pusieron todos, incluso recuerdo ahora que la habéis sacado a colación, Diccionario para un Macuto de García Serrano, cita constantemente a Keipo, es un libro que trae muchas anécdotas en un formato además muy particular, un libro que yo lo recomiendo, y García Serrano, que era también un miliciano, que era también un falangista de la vieja guardia, y que además fue de las personas que más enhiesta mantuvo la bandera toda su vida, es decir, que no se le puede acusar de nada, y bueno, tenía una gran admiración por Keipo y citaba mucho en obras así, pues citaba mucho los partes de Keipo y tal, comentando anécdotas.
si hubiera habido, yo creo que una mala relación, como por ejemplo si la hubo con Varela, otros generales de la guerra, pues, de corte más conservador o monárquico, bueno, pues eso habría sido quizá más evidente, ¿no? No es un tema en el que yo haya entrado, pero yo pues, tampoco tengo indicios de que fuera especialmente mal. A mí me gustaría terminar cerrando, hombre, agradeciendo a Ediciones Fides y al jurado que participó en el concurso, pues haber elegido mi obra como la ganadora, que es desde luego un gran orgullo. Es un gran orgullo porque, hombre, en un jurado donde ha habido gente de altura y de categoría, pues haya valorado mi obra como la más merecedora de ese premio, pues yo lo agradezco enormemente, porque para mí a nivel personal pues ha sido un hito bastante importante. Por otra parte, hacer hincapié en que sale una edición de 2.000 ejemplares, que no son pocos, son 2.000 señores ejemplares, y que la forma al final de que Fides pueda seguir haciendo concursos de ensayo histórico o del tipo que sea, que otros autores o incluso algunos de los que estáis aquí podáis participar posteriormente en otras ediciones que se hagan, que Fides siga sacando libros y tal, y que esto se mantenga y que gente así se siga, como Llopart, se sigan jugando el tipo. Lo subrayo, ¿no? Con el entramado legal que actualmente existe y que cualquier cosa puede ser susceptible de cualquier tema punible, ¿no? Que lo sigan haciendo, se sigan jugando el tipo y sigan confiando el proyecto editorial a editar este tipo de cosas, pues para que esto siga siendo posible, pues en cuanto esté el libro en la calle, comprarlo, colaborar y nada, y a quien vea, pues con gusto se lo dedicaré. Bueno, si algún Montaraz no lo tiene claro, seguir apoyando esas editoriales que se juegan los dineros y, ¿por qué no decirlo?, la libertad, las cosas como son, si no hoy se la jugarán mañana, por seguir dando voz a los que no la tienen y a los que nadie se la quiere dar. Y sobre todo también poniendo la historia en su sitio. Porque la historia no es lo que venden en Amazon, ni en Netflix, ni en el FNAC, incluso posiblemente ni en el Corte Inglés. Pues nada, chicos, cerramos nuestra hoguera virtual, este concilio número 31 con Ángel. Nada, pues uno de la casa, ¿no? Cojonudo, al final tenemos más escritores, nos entrevistamos entre nosotros mismos, ¿no? Últimamente no paramos. Pues nada, muy buenas noches y continuaremos en esta nuestra trinchera. Muchas gracias, buenas noches.